Bienvenidos a Relatos con Rodri. No olvides suscribirte a nuestro queridísimo canal. La tormenta de aquella noche no solo traía agua, traía el peso de lo inevitable. Pablo, un relojero cuyas manos temblorosas ya conocían mejor el metal que la piel humana, escuchó un llanto que no provenía de sus máquinas. Al abrir la puerta de su taller, el frío caló hasta sus huesos viejos. Allí, protegida apenas por una manta de lana áspera y el alero desgastado, yacía una cesta. Dentro no solo había una niña de ojos tan oscuros como el infinito, sino un pequeño artefacto de plata, un corazón mecánico que no latía, pero que vibraba levemente al tacto. Junto a él, una nota escrita en una caligrafía que parecía fundirse con el papel, en un idioma que recordaba al susurro del viento entre los pinos, pero que nadie en el pueblo podía descifrar. Pablo, un hombre que había hecho del silencio su único compañero tras perder a su propia familia décadas atrás, sintió un crujido en su pecho. No era dolor, era el polvo del olvido desprendiéndose. Recogió a la pequeña y, por primera vez en 20 años, el relojero olvidó dar cuerda a sus relojes. Esa noche, el tiempo se detuvo para que la vida comenzara de nuevo. La llamó Sofía, porque en su mirada encontró la luz que su propio ocaso le negaba. Sofía creció entre el olor a aceite de ballena, madera de cedro y el tic-tac constante que marcaba el pulso de su hogar. Mientras otras niñas jugaban bajo el sol, ella prefería observar a Pablo desarmar la eternidad en piezas diminutas. Sus manos, pequeñas y ágiles, pronto aprendieron a devolverle la voz a los cronómetros cansados. Cada reloj, Sofía, es un testigo, le decía Pablo con una voz que sonaba a papel viejo. No solo miden horas, guardan los suspiros de quienes los miran esperando un regreso o temiendo una partida. Pablo la miraba y sentía una mezcla de orgullo y temor. El corazón de plata que encontró junto a ella permanecía sobre la chimenea, mudo y misterioso. Sofía lo tocaba a menudo, cerrando los ojos. Decía que podía sentir un calor tenue emanando del metal frío. Pablo se preguntaba si el destino era un relojero caprichoso que algún día reclamaría la pieza que le había prestado. A pesar de la pobreza y los inviernos crudos, el taller era un refugio de paz. La nobleza de Pablo no residía en lo que poseía, sino en cómo protegía el misterio de la identidad de Sofía, dándole un presente lleno de amor sobre las cenizas de un pasado desconocido. El tiempo, el mismo que Pablo intentaba domar cada día, empezó a cobrarse su precio. La vista del viejo relojero se nubló, y sus dedos, antes precisos como cirujanos, se volvieron torpes y rígidos por la artritis. El taller, antes próspero, empezó a llenarse de sombras y deudas. Sofía, ahora una joven de 18 años, asumió la carga con una madurez que dolía ver. Trabajaba hasta la madrugada bajo la luz de una vela agonizante, reparando los mecanismos que Pablo ya no podía ver. A veces, encontraba a su padre adoptivo llorando en silencio en un rincón, avergonzado de su propia fragilidad. «No llores, abuelo», le decía ella, aunque no eran sangre. «Tú me diste una vida cuando el mundo me dejó en la lluvia. Ahora yo seré tus ojos y tus manos». En esos momentos, la conexión entre ambos trascendía lo humano. No importaba el idioma extraño de la nota, ni el origen de aquel corazón de plata. Lo único real era el sacrificio mutuo. Sin embargo, Sofía comenzó a notar algo inquietante. Cada vez que trabajaba cerca del artefacto de plata, este vibraba con más fuerza, como si estuviera despertando de un sueño de siglos, sincronizándose con su propio pulso. Una tarde de otoño, mientras Sofía limpiaba el polvo de los estantes altos, la nota original cayó de un libro de salmos donde Pablo la guardaba celosamente. Al contacto con la luz del atardecer, la tinta, que durante casi 2 décadas había sido un garabato incomprensible, pareció reaccionar. Las letras empezaron a brillar con un tono azulado y eléctrico. Sofía no podía leer el idioma, pero de repente, las imágenes empezaron a inundar su mente. Un gran salón lleno de espejos, un hombre con manos cubiertas de cicatrices y una mujer que lloraba mientras entregaba su tesoro más preciado a la corriente del destino. Sintió un dolor agudo en el pecho, una nostalgia por un lugar que nunca había visitado y por unas manos que nunca la habían acunado. Pablo la encontró temblando en el suelo, con el papel en la mano.
Supo entonces que el tiempo de los secretos estaba llegando a su fin. La verdad, como un muelle real bajo demasiada tensión, estaba a punto de saltar. El hombre que la había criado con tanta ternura se dio cuenta de que su mayor acto de bondad, dejarla ir para que encontrara su origen, sería también su mayor sacrificio. El invierno de los 20 años de Sofía llegó con un frío inusual. Un hombre de porte elegante pero ropas gastadas por el viaje llegó al pueblo. No buscaba comida ni refugio, buscaba un sonido. Llevaba consigo un diapasón de oro y caminaba por las calles haciéndolo vibrar, escuchando con una intensidad casi religiosa. Cuando entró al taller de Pablo, el silencio del lugar se rompió. El corazón de plata sobre la chimenea emitió un tañido cristalino, una nota perfecta que armonizó con el diapasón del extraño. El hombre se quitó el sombrero, revelando un rostro marcado por la búsqueda y el cansancio. Miró a Sofía y luego a Pablo, quien se puso de pie con dificultad, protegiendo a la joven con su propio cuerpo. «He cruzado océanos de tiempo buscando esa vibración», dijo el hombre con una voz quebrada. «Ese corazón no es una joya. Es la llave de un legado que fue robado para salvar una vida». Sofía sintió que el mundo giraba. El extraño no la miraba con maldad, sino con una reverencia que la asustaba. Pablo, con el corazón encogido, comprendió que el remitente de la nota no era un fantasma del pasado, sino un arquitecto del futuro que venía a cobrar una deuda de amor que él no sabía si estaba listo para pagar. El extraño, que se presentó como Julián, no era un recaudador ni un enemigo. Era un lector de almas, un antiguo artesano de una tierra lejana que trabajaba con la energía que dejamos en los objetos. Julián explicó que el corazón de plata no era una máquina, sino un receptáculo de memoria emocional. Clara escuchaba con el aliento contenido. Julián le reveló que el idioma de la nota era aeterna, una lengua que solo se escribe con el sentimiento de la pérdida. Elías, sentado en su sillón raído, sentía que cada palabra era una puntada en su propio pecho. El forastero explicó que aquel objeto fue diseñado para activarse solo cuando la persona que lo portaba alcanzara la plenitud de su nobleza. «No vine a buscar el artefacto», dijo Julián, mirando a Sofía a los ojos. «Vine a buscar a la persona capaz de hacerlo latir». El remitente de la nota sabía que solo un hombre que amara sin condiciones, alguien que reparara el tiempo de los demás mientras el suyo se agotaba, podría criar a la heredera de este legado. Pablo bajó la cabeza. Su mayor temor era que Julián se llevara a Sofía a ese mundo de plata y misterio, dejándolo a él en el silencio definitivo de su taller. La salud de Pablo empeoró drásticamente con la llegada del invierno más crudo de la década. Sus pulmones silbaban como fuelles viejos y su pulso se volvía errático. Sofía no se apartaba de su lado, descuidando el taller y las revelaciones de Julián. Para ella, el único tiempo que importaba era el que le quedaba junto al hombre que la llamó Luz. Una noche, viendo a Pablo hundirse en la inconsciencia, Julián se acercó a Sofía. «El corazón de plata tiene un poder», susurró. «Puede restaurar un mecanismo biológico cansado, pero requiere un intercambio. El metal solo da vida si recibe un propósito». Sofía entendió de inmediato. Miró el objeto sobre la chimenea, que ahora brillaba con una luz blanca y cálida. Estaba dispuesta a entregar su propia juventud o sus recuerdos con tal de salvar al viejo relojero. Pero Julián la detuvo. «No es tu sacrificio lo que el corazón busca, Sofía. Es la verdad lo que le da cuerda. La verdad que Pablo ha callado por 20 años para protegerte de tu propio dolor». Pablo despertó en un suspiro, con los ojos vidriosos fijos en Sofía. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Con un esfuerzo sobrehumano, tomó la mano de la joven y le pidió que acercara la nota de la cesta. «Hija mía», dijo con voz de hilo, «siempre te dije que no sabía quién te dejó allí. Te mentí para no perderte. Pero el tiempo no perdona las deudas del alma». Pablo confesó que, 20 años atrás, él no encontró la cesta por casualidad. Él había recibido una carta meses antes de una mujer que decía ser su hija, aquella que se marchó buscando un destino mejor y a la que él nunca perdonó su partida. La nota en el idioma extraño no era un misterio para él, era el código que ellos usaban para enviarse mensajes secretos cuando ella era niña.
Pablo había pasado 20 años fingiendo ignorancia para que Sofía no supiera que su madre había muerto poco después de dejarla en su puerta, consumida por una tristeza que el relojero no pudo sanar a tiempo. Su nobleza no era solo haberla criado, sino haber cargado con la culpa del silencio para que ella creciera sin el peso de una tragedia familiar. En ese momento de confesión, el corazón de plata estalló en una luz cegadora. El artefacto se elevó en el aire y empezó a latir con una fuerza que hacía vibrar las paredes del taller. Pero el giro no fue una curación milagrosa para Pablo. Julián dio un paso atrás, asombrado. La luz del corazón no se dirigió a los pulmones de Pablo, sino a sus manos. De repente, el papel de la nota empezó a transformarse. El idioma extraño desapareció para revelar un mapa de engranajes ocultos bajo el taller. «No es un corazón», gritó Sofía. «Es una brújula». El secreto no era el origen de Sofía, sino lo que ella custodiaba sin saberlo. Pablo no era solo un relojero, era el guardián de una cámara del tiempo, un lugar donde se decía que los momentos perdidos podían recuperarse. La verdadera sorpresa fue que Julián no era un extraño, era el hijo de la mujer que dejó a Sofía, el hermano que ella nunca supo que tenía, enviado no para llevarla, sino para ayudarla a abrir la cámara y devolverle a Pablo los años que él le había regalado a ella. La cámara se abrió bajo el suelo de madera. No había oro ni joyas, solo miles de pequeños frascos de cristal que contenían la risa de Pablo, los primeros pasos de Sofía y el perdón que la madre de Sofía nunca pudo decir en voz alta. Al romperse el frasco del perdón, una energía vital inundó el taller. Pablo no recuperó su juventud, pero su dolor desapareció, permitiéndole vivir sus últimos años con una claridad y una paz absolutas. Sofía no se fue con Julián, ambos convirtieron el taller en un refugio para aquellos que necesitaban reparar su historia. La moraleja: el destino no es un reloj que avanza de forma lineal hacia el final, sino un mecanismo circular donde cada acto de bondad desinteresada tarde o temprano regresa para darnos cuerda. La mayor nobleza no reside en saberlo todo, sino en amar lo suficiente como para proteger el corazón de los demás, incluso a costa de nuestro propio silencio. Al final, no somos dueños del tiempo, sino los artesanos de lo que hacemos con él mientras el corazón, de carne o de plata, decida seguir latiendo.